Bienvenidos, señores estudiantes, a la clase número 5 de la asignatura de Introducción al Derecho dentro del segundo parcial. En esta ocasión vamos a abordar el derecho en Roma y Grecia. Debemos considerar que tanto Roma como Grecia han sido la base del derecho y la estructura del derecho que actualmente conocemos. El objetivo de esta clase y de esta semana va a ser analizar el estudio del derecho en Grecia y en Roma, para comprender las bases históricas y filosóficas que influyeron en el desarrollo del pensamiento jurídico occidental, identificando sus contribuciones claves al derecho moderno, como la conceptualización de la justicia, la igualdad ante la ley y los principios de la ley natural, con el fin de enriquecer el conocimiento sobre las raíces de nuestro sistema jurídico contemporáneo. El derecho en Roma y Grecia es fundamental para entender la evolución del pensamiento jurídico occidental actual. Ambos sistemas, aunque diferentes en su origen y en su desarrollo, sentaron las bases de lo que actualmente conocemos como el derecho y la estructura de las normas en la actualidad. En Grecia, dentro del contexto general, los griegos o el derecho griego no alcanzó la misma sistematización del derecho romano, es decir, no tuvo tanta relevancia. Sin embargo, fue esencial en el desarrollo de conceptos políticos y filosóficos que influyeron en la generalidad del derecho. En la antigua Grecia, cada ciudad, un estado, o lo que se denominaba en estas ciudades como polis, tenían sus propias leyes y sistemas jurídicos, es decir, eran independientes. Por lo tanto, cada uno de ellos tenía una influencia cultural y política diferente. Lo que no sucedía en Roma. Dentro de este contexto general, en Roma era un sistema legal mucho más influyente dentro del contexto occidental. A diferencia de Grecia, Roma desarrolló un sistema jurídico extremadamente sofisticado y estructurado, que hasta la actual mantenemos figuras jurídicas incluso dentro del derecho civil. Entonces, esta codificación se ha mantenido dentro de países europeos durante la Edad Media y hasta la actualidad. La evolución del derecho romano ha tenido varias etapas y fases, empezando por la monarquía desde el 753 al 509 a.C. Durante el periodo del monarca, el desarrollo del derecho romano era principalmente consuetudinario, basado en tradiciones y costumbres. Es decir, las decisiones judiciales estaban en manos del rey en base a las decisiones basadas en costumbres y en tradiciones. Posterior pasamos a la República, desde el 509 al 27 a.C. La República marcó un periodo de desarrollo jurídico importante y significativo. El derecho nace allí con las 12 tablas, que fue una codificación temprana del derecho romano que establecía normas claras de comportamiento para los ciudadanos y que era una de las primeras leyes escritas y fundamentales dentro de esta evolución del derecho. Las fuentes del derecho romano, como en la actualidad nosotros conocemos, han sido incluso las mismas, pues como habíamos visto, el derecho romano fue muy sofisticado y específico en diferentes áreas, y su naturaleza de desarrollo es fundamental en la actualidad para cada uno de los países, no solo occidentales, sino dentro de Europa. Entonces, la importancia que tiene el derecho romano dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano es de gran relevancia, porque muchas de sus instituciones y figuras jurídicas de aquel entonces se mantienen hasta la actualidad. En este sentido, las fuentes del derecho romano fueron las leyes, es decir, las leyes aprobadas por las autoridades dentro de los comicios, que eran estas elecciones populares, también la plebiscita, los plebiscitos eran las decisiones del plebe, que eran un tiempo que adquirió mucha fuerza cada uno de los ciudadanos de estas organizaciones, que dentro de su organización tomaban ciertas decisiones que permitían estructurar cada una de las normas. También tenemos los senados, que eran las consultas a los senatus, que eran un conjunto de personas que tomaban decisiones que no eran leyes, pero tomaban decisiones en base a cada uno de los contextos que se desarrollaban sobre
casos específicos y concretos, creando una fuente más de derecho. También existían las constituciones imperiales, que eran edictos, mandatos, decretos, que eran prescritos o que eran emitidos por el emperador o el monarca, que también formaban parte del ordenamiento jurídico y también eran obligatorios su cumplimiento. Tenemos los edictos de los magistrados, que eran lo que actualmente conocemos como las sentencias, en donde se tomaban decisiones sobre casos concretos y también formaban parte de estas fuentes del derecho, pues eran de obligatorio cumplimiento. Y lo que actualmente también conocemos como la jurisprudencia, que eran opiniones y comentarios de juristas expertos sobre un tema específico que tenían gran influencia en la toma de decisiones. Lo que actualmente tenemos o consideramos como la jurisprudencia en base a un caso concreto que se tomó una decisión específica y que esta decisión ha sido reiterada sobre casos análogos. Esto con respecto al tema número 5 de la asignatura de Introducción al Derecho relacionado con el derecho en Grecia y el derecho en Roma. Dentro de la plataforma les dejo un material de lectura en donde ustedes van a encontrar un poco más de información y comprender más el tema, así como también van a tener que realizar una actividad en la que se les va a evaluar sus conocimientos. Muchas gracias por su atención.